Por ahora estamos 27 personas. Bienvenidos a este espacio, bueno, de nuestro encuentro sincrónico de técnicas para el aprendizaje, que espero el día de hoy sea también muy provechoso para ustedes. Espero que les haya ido muy bien en su primera entrega. Aún no he podido empezar a revisar sus trabajos, pero bueno, espero que no hayan tenido inconvenientes con la plataforma, que hayan logrado subir todos los ejercicios completos, bueno, que no les haya generado mayores contratiempos, y que pues claramente poco a poco se vayan familiarizando con el ejercicio. Yo antes de también como iniciar con lo que tengo preparado para hoy, quisiera preguntarles también un poco cómo les fue con el material, ¿no? Cómo en esta actividad primera que realizaron, pues bueno, cómo les fue escuchando la canción, escuchando el capítulo, como que les dejó un poco lo que encontraron allí. eh, Pueden ser unas 2 personas, no muchos, para contextualizarnos todos también respecto am, al contenido de lo que componía esta primera entrega. Entonces, no sé quién libremente quiera compartirnos su experiencia viendo la canción y el capítulo del Centro de Reconciliación. No todos al tiempo, muchachos. David, te escuchamos, David. Profesora, buenas noches. Pues es Buenas que yo noches. soy, yo soy nuevo en la universidad, Ujú, y pues es mi primer semestre. ujú, Entonces, pues apenas estoy cogiendo como el ritmo con respecto a todas las actividades y evaluaciones que se tienen que estar enviando. Entonces, pues no había revisado el correo, pero me di cuenta que en correos anteriores decía que el trabajo debía ser grupal. ujú, Entonces, pero o sea, no conozco muy bien la metodología de cómo se hacen los grupos o con quién es el que me toca. Entonces, pues decidí ver el video por mi cuenta, ujú, tanto la acción como el mini documental, y pues hacer mi ujú, trabajo aparte mientras voy entendiendo y aprendo cómo es toda la cuestión de los trabajos grupales. ujú. Bueno, ¿y cómo te fue viendo la canción y el capítulo? Pues la verdad me fue bien. Básicamente al momento de escuchar la canción no la entendí muy bien. Entonces pues para hacer un mejor entendimiento y entender bien la canción, pues decidí buscar la letra. Una vez Ujú, pues ya busqué la letra, decidí pues buscar como la historia del grupo, para saber qué era lo que ujú. había pasado. Súper. ¿Y qué encontraste? Cuéntanos, poquito. Encontré pues lo de la reforma agraria, las consecuencias que causó, Ujú, también pues cómo fue este proceso por el que pasó el autor, que no me acuerdo muy bien ujú, el nombre ahorita, ujú, y pues básicamente que todo lo que le pasó fue la inspiración para que él realizara esa canción. Y ujú, también donde estuvo, pues que él estuvo en diferentes partes del mundo presentando sus éxitos o sus canciones. ujú, ujú. Bueno, David, muchas gracias. Digamos, al respecto, lo primero que comentas es muy importante, por eso estar como muy atento, sobre todo, pues digamos que esta materia la cursan prácticamente todos los que están en primer semestre, es decir, los demás compañeros aquí están en tu misma condición, son nuevos, entonces es muy importante pues que estén muy atentos a la plataforma, a los mensajes, a sus correos institucionales,
porque allí les llega información muy importante sobre no solamente eventos, seminarios, cosas que pueden también ser importantes, sino también muchos de los procesos que tienen que cumplir al interior de la universidad. Entonces es muy importante que estén allí muy atentos a todos los mensajes, a los anuncios, a las actividades que se les van venciendo, pues para que no vayan a tener ningún tipo de retroceso en su proceso académico. Y bueno, ese ejercicio que realizó David me parece muy interesante porque es esta idea de no quedarnos un poco con lo básico, ¿no? Como, bueno, yo escuché ahí la canción, el capítulo y listo y ya, ¿cierto? Sino que, bueno, si de pronto no me quedó tan claro, si yo siento que quiero profundizar un poco más para entender mejor el contexto de la situación, entonces voy y busco la fuente, voy y busco de qué se trata el grupo, voy, ¿cierto? Indago más allá. Es muy importante esto de ir más allá de lo que también nos están brindando allí, hacer ustedes sus propias búsquedas para que, digamos, el aprendizaje y la construcción del conocimiento sea mucho más completa. Entonces, muy bien allí por David. ¿Alguien más que nos quiera compartir cómo se sintió, cómo le fue en el ejercicio de revisar el video de la canción y del capítulo? Gracias a David por su participación. ¿Alguien más? Natalia. Natalia, te escuchamos. Tienes que encender tu micrófono. No, no te estamos escuchando, Natalia. Natalia. Hola, hola, buenas noches. Allá, ahora sí te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, yo quería hacer como el aporte desde el trabajo que hicimos en el grupo. Yo realmente estaba un poquito como prevenida por este tema de los encuentros, de que generalmente las personas que estudiamos virtual es porque tenemos múltiples ocupaciones, un trabajo, hogar, pero nosotros nos reunimos. A mí personalmente escuchando la canción se me dificultó un poquito entender y la escuché varias veces, pero ya en la reunión con los compañeros, eh, y si ellos también buscaron la historia, nos compartimos entre todos información, mucho compromiso, nos reunimos 2 veces e hicimos pues el trabajo todo juntos, no nos lo repartimos, entonces realmente Súper. me gustó mucho esa experiencia de haber trabajado en grupo de esa manera, porque pues hay personas realmente muy comprometidas. Y respecto Ujú. como al tema que estábamos tocando, me parece muy interesante porque lo lleva a uno a pensar y a buscar más allá, que definitivamente sí es un aprendizaje muy autónomo, pero que te abre la mente. Es esa Ujú. necesidad de buscar y de indagar más información para poder entender. Ujú. Ese es como mi Súper. aporte. Bueno, Natalia, muchas gracias. Muy interesante esa experiencia que nos estás compartiendo. Creo que es muy valioso esa dinámica que finalmente pues ustedes crearon para poder hacer el ejercicio. Eso es muy importante también cuando se está desarrollando trabajo, digamos, de académico autónomo en este caso. Tengan en cuenta que pues en la mayoría de sus módulos van a tener que trabajar de manera grupal, entonces la posibilidad de generar buenos equipos de trabajo que como dice Natalia, no simplemente se limite solamente como usted hace esta parte, usted hace esta parte, y entonces a la final también queda parcializado, ¿cierto? El conocimiento, porque pues yo no hice lo de la pregunta tal, entonces eso me lo perdí, entonces no me llevé eso, ¿no? Sino también cómo colectivamente logramos construir una dinámica de trabajo conjunto, aunque eso nos implique pues un mayor esfuerzo, digamos una dedicación, teniendo en cuenta todas estas actividades que menciona Natalia y por las cuales uno decide estudiar virtual, pero que pues también tiene que tener en cuenta que
Esa es una de las responsabilidades que se asume también cuando pues uno decide estudiar virtual, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a Natalia por compartirnos también su experiencia haciendo este ejercicio. Bueno, por aquí, bueno, por acá en el chat, mira, David, ya hay dos compañeros que te están diciendo que no tienen grupo, entonces es muy importante que tengas en cuenta que si bien tal vez en esta primera actividad la entregaste individual, es importante que igual conformes un grupo para las siguientes entregas, ¿listo? Porque pues teniendo en cuenta el gran número de estudiantes que hay en el grupo, es muy difícil poder aceptar entregas individuales, ¿listo? Vamos a hacer un ejercicio. David, ¿levantaste la mano? Sí, profesora. Sí, ya vi el chat y pues sí, usted tiene razón, profesora, en el sentido de que pues la cantidad de estudiantes y es difícil revisarlos todos. Entonces sí, ya a partir de ahora pues ya con el grupo que voy a conformar ya empezaremos a enviar los trabajos de forma grupal. Perfecto, listo. Entonces, bueno, vamos a iniciar con nuestro ejercicio de hoy. Vamos a iniciar em, por aquí con un ejercicio de lectura creativa. Entonces, bueno, para este ejercicio que vamos a hacer, les pido por favor que en lo posible procuremos estar como muy atentos, muy al pendiente de lo que vamos a hacer. Luego vamos a ir entendiendo un poco como la intencionalidad de, de este espacio, de este momento que vamos a hacer. Entonces, para que si bien de pronto estamos haciendo alguna otra actividad, no sé, la comida, revisando otra cosa, de pronto si usted está viendo televisión, pues apáguela. eh, Dediquémonos un momentico al ejercicio que vamos a hacer eh, para que luego también un poco entendamos también el sentido del mismo. Entonces, bueno, voy a compartir por acá. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer nuestro, ay, perdón, se me bajó. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio de lectura y escritura creativa. Entonces, para ello, les voy a pedir que observemos de manera muy atenta las imágenes que a continuación vamos a observar y que de esas imágenes pues vayamos construyendo una posible historia de lo que nosotros creamos que puede estar sucediendo allí en esta secuencia de imágenes que vamos a ver, ¿cierto? Eh, Importante que pueda usted ir haciendo como el registro de esa historia a través del chat o a través de pronto un cuaderno que tenga a la mano, una libreta. Entonces, téngalo muy atento para que podamos hacer el ejercicio. Entonces, voy a ir mostrando cada imagen, voy a dar unos segundos para que usted vaya pensando qué es lo que puede estar pasando allí y continuamos en la siguiente para construir la historia. La primera escena. Entonces, fijémonos en la imagen, fijémonos qué encontramos allí en la imagen, qué podrá estar pasando aquí, de quién serán esas huellas. Entonces, pensémoslo ahí un momentito, anotemos algunas ideas en nuestro chat o en un cuaderno. La idea es que ahorita al final algunos nos animemos a compartir pues como el recorrido o la historia que pudo haber construido de lo que estamos aquí leyendo. La siguiente escena. Tenemos allí una ciudad. ¿Quién es? ¿Quién será esta personaje que está acá, que parece ser una niña, ¿no? Con su uniforme.
¿Y cuál será la relación que puede tener con la imagen anterior de las huellas? ¿No? Vayamos allí tejiendo el hilo. Vamos a pasar a la tercera escena. ¿Quién es? ¿Qué estará haciendo? Recordemos la primera imagen de las huellas, luego la imagen de la niña. Ahora tenemos acá la imagen de este animal. ¿Cuál puede ser la historia detrás de estas imágenes? Tómese un tiempito, apunte con tranquilidad, deje que su imaginación también fluya, no importa las de pronto ideas locas que se le puedan ocurrir. Lo importante es poder tratar de encontrar un hilo que una a estas tres imágenes. Acá tenemos esta cuarta escena. ¿Para dónde van? ¿Para dónde van este par? Recordemos el hilo de las escenas, las huellas, la niña, el león y ahora esta escena donde están pues ellos corriendo muy rápidamente. Observémosla con calma, revisamos cuál puede ser el hilo de estas imágenes y vamos a pasar a la quinta escena. Está allí la niña, el león rugiendo. Entonces pensemos cuál puede ser el hilo. Recordemos las huellas, la niña, el león, van corriendo y ahora esta escena de ya los tres, la niña, el bebé y el león. ¿Listo? Sexta escena y última. ¿Cómo termina la historia? ¿Qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué fue lo que pudo haber sucedido allí? Miremos las huellas, ya como que no son las mismas de la primera escena, ¿o sí? Bueno, miremos ahí con detenimiento. Ahí termina nuestro recorrido de este primer momento. Entonces, vamos a dar unos minutitos, 3 minutos, para que de esas ideas generales que pudimos creer que pueden unir la historia, podamos armarla. 3 minutitos y ahorita ya pues compartimos quienes deseen compartir pues la historia que construyeron a partir de estas imágenes. Entonces, 3 minutitos para que hagamos el ejercicio, por favor.
Listo. 3 personas que nos quisieran compartir la historia que tejieron a partir de las imágenes que nos encontramos. ¿Quién se anima? Sin pena, que acá no hay juzgamientos a quien se equivoque. Estamos justamente en el ejercicio también de construir, de aprender a poder hilar con coherencia un texto, ¿no? Que es también lo que hace parte de este ejercicio. Entonces, ¿quién nos quiere compartir? De las 39 personas que hay acá, posible que no haya ninguna que nos pueda compartir lo que construyó. David. Bueno, pues es un poquito pequeño lo que traté de construir y lo que logré entender de las imágenes mostradas. Ujú, Pienso que tal vez la primera imagen que se nos muestra es tanto de la niña como el león caminando juntos. ujú. Eh, pero no sé si tal vez pueda ser una escena que sucedió después, pero la muestran de primeras. Porque pues Ok, después la segunda imagen que nos muestran es a la niña con una flor en la mano y veo al fondo como la ciudad donde antes pudo haber sido un bosque. ok. En la tercera imagen nos muestran que pues pareciera estar, digamos, en cautiverio o tal vez triste porque está solo. Entonces, ya digamos, puede entenderse que la niña al momento de estar alzando la flor se la pueda estar entregando al león. Perdón. Ujú, Eh, ya la imagen donde se encuentran corriendo, es decir, la niña encima del león, esa sí no la comprendí muy bien, pero pues se nos vuelve a mostrar lo mismo, la ciudad, ujú, donde pues me imagino que nos tratan de apreciar el paso que está dejando el hombre construyendo donde antes era bosques o ujú. zonas rurales. Ok. La siguiente imagen, al parecer la niña le está comprando la comida al león y de repente se nos muestra un bebé que no sabría cómo interpretarlo, que de repente apareciera. Ujú, Entonces, y por último se nos muestra pues los pasos que dejó tal vez la niña y el bebé, pero ya no vemos el león. ujú, Puede ser que nos esté refiriendo que ya que pues estaban en la ciudad, algo le pudo haber pasado al león y solo quedaron tanto la ujú. niña como el bebé. Bien, listo. Esa es una historia posible. Claro que sí. Muchas gracias, David, por compartirnos. ¿Quién más? Como se dan cuenta, es un ejercicio muy sencillo, simplemente hilar las imágenes, María del Carmen. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. No sé si estará bien. Me gusta escribir mucho Dale, tranquila. Ujú. y es una historia un poco así como larguita. No la terminé, A pero ver, igual quería participar. Yo listo, le dale. puse como título, yo le puse como título Dos grandes amigos viviendo una aventura. Ok. Dice, una mañana muy tranquila, Emily decide salir a caminar y a distraerse un poco, pero no contaba que en el camino se encontraría a un viejo amigo que la acompañaría, que la ayudaría mucho más, que la ayudaría mucho más al encontrarse con él. Louis, el león, se puso muy feliz, por lo que decidieron ambos caminar juntos y recorrer la ciudad. Al llegar, ella les regala una flor como símbolo de amistad. Él sonríe y le pide que suba a su espalda. Él corrió tan fuerte, rápido, que la niña estaba tan feliz que todas las personas a su alrededor
quedaban muy confundidas y asustadas. Luego de un tiempo de correr tanto en la ciudad, al, al llegar a una tienda, compran algo de comida. La niña muy confundida porque de un momento no ve a Louie porque estaba ya ahí, terminé como que me enredé. Pues, No importa, no pues importa, María del al ver Carmen, súper. al recordar la imagen, o sea, me viene así como que construir de que de un momento Louie desaparece y a la niña voltear y no verlo y ve al bebé, quiere como que ayudar al bebé. Y sale a caminar a buscar a Louie con el bebé. O sea, no es muy concreto el final, porque no lo había terminado. Listo, María del Carmen, no pasa nada, pero la idea es eso, ¿no? Es atrevernos a cómo construimos un hilo a partir de las imágenes. Entonces está muy bien. Geraldine y luego Juan Pablo. Entonces, Geraldine, Hola, profe, buenas noches. buenas noches. Bueno, profe, yo entendí algo así como lo que dijo mi compañero David y pues también digamos que lo relaciono con la vida cotidiana. Entonces, pienso que uno a veces en la vida, más allá, o sea, sí, lo relaciono con el animal que de pronto estaba en cautiverio y lo relaciono con la vida, pues ahí yo creo que ustedes van haciendo como una similitud. Mm, que a veces siento que uno en la vida no puede tener todo, ¿me entiendes? Entonces a veces como que hay cosas que no están bien hechas para la sociedad, pero aún así la chica, digamos, al momento de que los vi juntos caminando, lo querían intentar. O sea, vamos a ir así yo sepa que esto pues no está correcto, entonces nos vamos a unir, lo vamos a intentar, piénsalo tú desde allá y lo pienso yo desde acá, cuando pues como que mostraron a los dos por separado. Y pues cuando la veo a ella encima de él, pues siento que es como, bueno, lo intentaron, nos vamos a arriesgar, vamos a vivir la experiencia. Cuando ya los veo como en el cine, que están, bueno, digamos que parece como un cine que van a comprar algo, como que ya la chica y el león tratando de vivir la experiencia, llevándolo ya a la vida cotidiana. Y ya, pues al final, siento que es como, no funcionó, definitivamente tú y yo no podemos estar juntos, porque por muchas razones, tanto las mías como las tuyas, y pues cuando ella ya se devuelve, siento que es como te tuvimos que volver a lo realmente, a lo que la sociedad nos permite, o algo así, profe, no sé, me da como pena porque no sé si esté bien, mal. No pasa nada, estamos en ese ejercicio de compartir. Geraldine, muchas gracias. Vale, profe. Está súper bien. Ahora, ya ahorita vamos a leer la historia y bueno, ahí ya veremos qué fue lo que sucedió, pero estamos es un ejercicio de escritura creativa, entonces, digamos, está muy bien lo que cada uno ha logrado construir y la coherencia que le ha dado la historia. Juan Pablo y luego Violeta. Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches. Yo percibí pues como todas las imágenes como si fuera el sueño de la niña, ¿cierto? Y el león es una estatua que observa todas las ciudades de la montaña, según por lo que viene como en una base que no tenía nada encima, ¿cierto? Entonces la niña, pues como con ese remordimiento, sube en su sueño a la montaña a encontrarse con el león, ¿cierto? En la montaña puede divisar como toda la ciudad lleno de mucho intelecto, mucha ciencia, pero poca conciencia. Y es el avance constante del hombre que todo lo va destruyendo sin esperar, sin pensar en los efectos y en las consecuencias que pueden llegar más adelante. Entonces es como esa necesidad de la niña de volver a conectar con la naturaleza. Entonces en los sueños sube a la montaña, observa su ciudad y tiene una vida que es como una conexión con la naturaleza donde el león, que es la estatua, recobra vida y la acompaña a hacer sus quehaceres constantemente. Eso fue como que lo que yo percibí con las imágenes. Listo, Juan Pablo, súper, muy interesante esta idea de los sueños también, que traen historias. Bien, bien interesante también esa construcción que hiciste allí. Muchas gracias. Violet.
Hola, buenas noches. Yo sí me Hola, buenas imaginé noches. fue la película. Porque como que yo hice más alusión a que puede ser la niña y el papá transformado en león. Entonces llegan afuera de la ciudad y están planeando pues cómo volverlo a él otra vez humano. Entonces pues cuando ella va en el león pues está en camino como a buscar la cura, por decirlo así, para que él vuelva a ser humano. Que ahí es cuando ya encontramos la quinta escena que como que está recogiendo algo. Y ya la última que está otra vez los pasos de ella y los pasos como de otra persona más grande, puede ser ya el papá convertido en humano. No sé. ¡Wow! ¡Súper! ¡Qué creatividad la que tienen! ¡Genial! Maravillosas todas esas construcciones que han hecho. Está muy, muy interesante también lo que nos compartes, Violet. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. A ver si por aquí, bueno, por aquí no, en el chat no nos han compartido nada. Entonces, les voy a compartir la historia. Es un libro de literatura infantil, muy bello. Pero entonces, regálenme un segundito. Bueno, el texto se llama Camino a casa. Este texto lo escribió un escritor colombiano, como les digo, de literatura infantil, que se llama Jairo Buitrago, y lo ilustró Rafael Yocten. Y bueno, también han sido como ampliamente reconocidos por este trabajo. Ya veremos un poco por qué esta historia. Aquí en la primera imagen están las huellas, justamente que estaban en la primera imagen de nuestro ejercicio. Y entonces dice, acompáñame de vuelta a casa. ¿Dónde voy a ponerles acá las imágenes? Que no se ve, no salen como muy bien, pero bueno. Para tener con quién hablar y no dormirme en el camino. Entonces, ahí están un poco en la ciudad, la gente como muy asustada de ver al león y la niña en la ciudad. El largo camino que me aleja de la ciudad. ¿Están? Vayámonos más rápido que todos. Es cuando están corriendo en el bus. Y espérame. Ahí está la niña recogiendo el bebé, su hermanito. Y el león está esperándola en el parque. Entremos juntos al barrio. Entonces aquí están entrando al barrio y ella justamente le está diciendo que entren a la tienda. Y alguna dijo que creo que era el cine. Y entonces le dice, bueno, entremos juntos al barrio, a la tienda donde ya no tenemos crédito. Ahí está el tendero asustado, viendo al león que le ruge.
come con nosotros. Allí el león con el bebé, mientras la niña está cocinando. Y si quieres, espera a que mamá vuelva de la fábrica. Ahí está mamá volviendo de la fábrica y ellos esperando a mamá. Puedes irte de nuevo si quieres. Ah, el león está viendo y la niña ahí le está diciendo. Si te quieres ir de nuevo, puedes irte de nuevo si quieres. Pero vuelve cuando te lo pida. Ahí ya están durmiendo. La mamá, el bebé y la niña en su cama. Y ella está tomando algo de la mesita de noche. Y es la foto de su familia. Y tenemos las huellas, ¿cierto? Que veíamos en la última imagen. Entonces, bueno, ¿qué nos cuenta esta historia? ¿Cuál puede ser el papel allí del león en lo que nos quiere contar Jairo Buitrago? ¿Quién se anima a compartir, a comentar? Hay dos manos levantadas, pero no sé si fue que se les quedó la mano levantada o si van a hablar. Que son Geraldine y Juan Pablo. Profe, a mí se me quedó levantada. Realmente voy a pensar y ya. opino. Listo. ¿Cuál sería el papel del león? Pensemos en el título Camino a casa. ¿No? ¿De qué nos puede estar narrando esta historia? A partir de lo que nos cuenta la niña. Alex. Evelyn, pues creo que fue Violet quien argumentó pues, la imaginación pues, de la niña del papá, ¿cierto? El león nos está indicando que la niña en su mente está como con ese recuerdo del padre, indicando esa protección, ¿cierto? Porque mire que la niña va con recoge el hermano. Entonces, pues para mí me representa eso. Y quiere traer vuelta a su padre. Exacto. Súper, Alex. Muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere? Fíjense en el título, es que nos habla eso, nos habla de ahí que hay un padre que ya no está y además camino a casa, ¿no? Y ella todo el tiempo lo está invitando a recorrer como ese lugar que ya en ese momento está habitando. ¿Qué más puede haber detrás de esa historia? ¿Qué más de pronto nos quiere estar contando Jairo Buitrago y Rafael Yocten con esta historia? Diana. Buenas noches. Bueno, yo pienso que es como que la niña se siente como muy sola. Creo que de pronto por algún motivo, por cosas de la vida, pues de pronto ella permanece sola durante el transcurso del día sin su mamá y pues que son como, es la única como que muestran ahí en la imagen porque veo pues que el papá como que no existe. Entonces pienso que ella siempre le ha hecho como falta como compañía de día, porque pues vemos que de pronto en muchos casos
Hay familias que tristemente y gracias a Dios tienen que salir a buscar el sustento para sus hijos. Entonces esos hijos siempre permanecen solos y se sienten solos. Entonces la niña como que siempre, como por ser la mayor, siempre lleva la responsabilidad de cuidar a su hermanito mientras su mamá llega de trabajar. Entonces encontró en el león como esa compañía mientras que su mamá no estaba, porque dijo, no, espera que llegue mi mamá y ahí sí ya se puede ir. Ya llegó la mamá y ya le dijo, ya se puede ir, pero vuelva. Entonces como quien dice, quiero que usted sea mi compañía mientras mi mamá no está conmigo, mientras mi mamá no me puede proteger. Pues así lo entiendo como yo. Ujú. Bueno, interesante. Muchas gracias, Diana. ¿Alguno más? Bueno, por aquí nos dice Wendy. Es una historia donde principalmente se enfoca en la carencia paterna por conflictos armados. Bueno, ¿alguien más quisiera decirnos de pronto qué sienten que nos puede estar diciendo el autor detrás de esta historia? Creo que ustedes han señalado unos elementos bien importantes y bien potentes, tanto Alex como Diana, como la compañera Wendy en el chat. Em, digamos que Jairo Buitrago tiene varios libros que abordan también como estos temas relacionados que a veces, digamos, son considerados como tabús para los niños, porque esto es un libro de literatura infantil, como les digo, como el desplazamiento, el conflicto, la violencia, la desaparición. Acá nos están hablando de la desaparición forzada, ¿no? Digamos, ella está, y por eso está la foto al final de su familia, ¿cierto? Y ustedes si se dan cuenta, el papá tiene un cabello frondoso, ¿no? Así muy alborotado, muy como una melena, ¿no? Y seguramente por eso la niña lo recrea como un león, ¿cierto? Y ella le invita a recorrer un barrio, le invita a recorrer como esos lugares que seguramente pues hasta hace poco son nuevos para ella y están en ese camino a casa porque ella entiende pues de alguna manera que esa no es su casa y que quisiera caminar hacia donde fue su casa, ¿cierto? Y entonces, bueno, ella trae a esta historia del león para acompañarla, para sentirlo cerca, ¿no? Pero habla propiamente de eso, de la ausencia, de lo que es no, de lo que puede vivir un niño que no tiene a un padre cerca por el tema exactamente en nuestro país del conflicto, ¿cierto? Entonces lo que puede ser y lo que ahora tienen que vivir y cómo cambió su vida, ¿no? Entonces espera hasta que mamá vuelva de la fábrica, vamos a la tienda donde ya no tenemos crédito, ¿no? Ahí todo el tiempo también la niña como narrando lo difícil que puede ser también este tema del desplazamiento y la forma en que trastorna, trastoca la cotidianidad de las familias. Este ejercicio lo hacemos eh, para entender que la lectura tiene muchos niveles de comprensión, ¿cierto? Entonces, digamos que una primera lectura, digamos, lo superficial puede estar pues en poder reconocer un poco como los personajes que están allí, lo que va pasando entre ellos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa al inicio? ¿Cuál es el problema o lo que llamamos el nudo y finalmente lo que culmina, ¿cierto? Pero también es importante, y eso es, digamos, vital que también lo piensen en los procesos de lectura que ustedes desarrollan, y es también esa lectura que llamamos metasemántica, y es esa capacidad de poder leer las intenciones o los propósitos que tenía el autor al construir ese texto, ¿cierto? Que eso también va a depender mucho del tipo de texto que estemos leyendo, que puede ser un tipo novela, ¿cierto? Puede ser literatura, puede ser una novela histórica o puede ser una novela de ficción o, bueno, una historia construida, inventada, basada en hechos reales, etcétera, pero que seguramente el autor persigue algo con ello, quiere compartir una idea con esto, ¿cierto? Poner a discutir unas ideas, ¿cierto? En este caso, Jairo Buitrago pues nos está queriendo invitar a pensar
el tema del desplazamiento, el tema de la desaparición forzada, y nos invita a ello con su lectura, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros también podamos ir afinando, y eso pues ¿cómo se construye? Pues leyendo, ¿cierto? Es muy importante por eso estar constantemente leyendo para poder cada vez ir más allá, no quedarnos solamente, digamos, con la idea superficial de lo que pudo ser, por ejemplo, en este caso la historia, sino también qué nos quiere compartir el autor con ello. Seguramente, por ejemplo, en algunas de las historias que ustedes compartían de lo que construían, pues algo también querían compartir o poner en el debate un poco con la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que muchos lo relacionaron con el tema como de la conciencia ambiental, de cómo estamos invadiendo cada vez o destruyendo cada vez más la naturaleza, ¿no? Entonces, fíjense en que en una historia tan sencilla de una niña, un león, podemos, o sea, hay una idea detrás que le está dando también sustento a esa historia, ¿no? Entonces, como en este caso, como en muchos otros textos que vamos a encontrar también a lo largo de nuestro ejercicio académico y también, digamos, desde sus lecturas personales ya que ustedes realizan. Entonces, es muy importante como ir, digamos, el ejercicio de la lectura no es solamente poder digamos, comprender una idea de un texto, ¿cierto? Sino también profundizar como en la esencia de esas ideas y qué es lo que también el autor o la autora quiere poner allí en juego, quiere exponer o quiere que nosotros nos quedemos como reflexionando qué es lo que nos quiere decir desde ese texto que nos comparte. Entonces es muy importante que en sus lecturas vayan afinando ese ejercicio porque fíjense que en un texto tan sencillo, digamos, aparentemente tan sencillo de literatura infantil, pues podemos tener unas ideas tan profundas o llevarnos a pensar cosas tan profundas como puede ser en este caso el desplazamiento o la desaparición forzada. De hecho, por eso, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá, hay una sala infantil donde se trabaja con los niños y las niñas el tema de la memoria y se llama así, dedicado, digamos, a este texto, se llama así Camino a Casa, como justamente honrando pues la historia también y lo que trae detrás lo que nos comparte allí Jairo Buitrago. Entonces, para seguir ahondando un poco en estas implicaciones que tiene la lectura y digamos que esto aplica tanto en los textos, aplica tanto también, espérenme un segundo, aplica también en los videos, por ejemplo, que pudimos observar que teníamos en nuestra tarea. Si se fijan, cada vez vamos a ir ahondando como en esos niveles de lectura. Entonces, es muy importante que afinen eso, ¿cierto? Como que nos estaban queriendo decir allí, cuál será el sentido, qué es lo que el autor nos quiere o la autora nos quiere compartir sobre esto que nos están exponiendo allí. Entonces, ir afinando cada vez esa mirada de la lectura es un elemento muy importante también para su ejercicio lector comprensivo y que pues claramente les va a ser muy útil también dentro de su desarrollo profesional. Entonces, relacionado con esto que estamos hablando también del proceso de la lectura, quiero que por favor veamos un cortito video y ya ahorita seguimos conversando. Ay, mentira. Le compartí el sonido. Diana, tienes la mano levantada, qué pena, antes de pasar. ¿Tienes algo por comentar? ¿O se te quedó la manito levantada? No, Listo, profe, qué pena, se quedó levantada. tranquila. Por supuesto, la comprensión de la lectura se va a ver también determinada por el sentido que le atribuyamos a la misma actividad. Es decir, cuando me refiero al sentido, incluyo al menos tres aspectos, ¿no? Para mí el sentido tiene que ver con que uno sepa
lo que está haciendo. Uno le puede dar sentido a algo que sabe por qué lo está haciendo. Y con mucha frecuencia muchos estudiantes no saben por qué están haciendo las cosas. Con mucha frecuencia no saben por qué están leyendo ese texto y no otro. No lo saben. Lo saben sus profesores. Pero que lo sepan sus profesores no quiere decir que ellos lo sepan. Es difícil darle sentido a algo que uno no sabe muy bien cómo ubicar. También el sentido tiene que ver con que uno encuentre interesante aquello que está haciendo. Cuanto más uno está involucrado en una tarea, cuando le interesa, más se involucra, y cuando se involucra tiene más posibilidades de poder ir a fondo. Y si no te interesa mucho y lo tienes que hacer, pues lo que haces es quitártelo de encima. Es decir, enfocas más que a la tarea, al resultado, a lo que se espera que yo haga. Por lo tanto, eso conduce a una aproximación más superficial. Lo que intentamos hacer es, muchas veces, cumplir con tareas a las cuales no les vemos mucho sentido. Tiene que ver con la motivación, con el interés. Yo entiendo que el interés no consiste tanto en que cada uno haga lo que le interese, cosa que me parece bastante difícil de manejar. Ya no os digo en una clase de 20, os diría en un grupo de 5. El interés para mí tiene más que ver con que a cada uno le interese lo que haga. No que haga lo que quiere, sino que quiera hacer lo que se propone que se haga. Y eso es modificar un poco la ecuación. Y el último componente que yo introduzco en el ámbito del sentido tiene que ver con la percepción de competencia. Uno le da sentido a hacer cosas para las que tiene razonables expectativas de éxito. Si yo sé lo que se me propone que haga, por ejemplo, subir a un pico de una montaña, y lo encuentro interesante, realmente me gustaría hacerlo, pero resulta que me veo poco competente. ¿Por qué? Porque sufro vértigo. Como mi sentimiento de competencia ante esta tarea es más bien bajo, para mí pierde todo el sentido involucrarme en ello. Con la lectura eso pasa mucho. Digamos, la sensación de competencia en tareas de lectura tiene el inconveniente de que como la lectura no es solo un objeto de conocimiento, sino que es también un instrumento para el aprendizaje, el estudiante que hace mal las volteretas, pues hay 2 veces por semana o una en las que se siente poco competente. Ahora, el que es poco competente en lectura se siente poco competente todos los días, todas las horas. Es difícil que alguien pueda darle sentido a una tarea para la que se siente poco competente, y eso no hay que perderlo de vista. Por lo tanto, digamos, ese es un componente que también interviene en la lectura. Un alumno que le dé poco sentido a leer, ya sea porque se encuentra poco competente, porque no sabe lo que está haciendo o porque no le interesa nada, se va a involucrar menos en esa tarea y va a procesar el texto de una forma mucho más superficial, intentando quitarse la tarea de encima. Estos componentes, como veis, son componentes muy variables. Es decir, frente a determinadas tareas, puede ser que un alumno tenga una finalidad muy clara para una tarea de lectura y no la tenga para otra. O puede ser que tenga conocimiento previo en un caso y no lo tenga en otro. O puede ser que le encuentre sentido a leer una vez y no le encuentre sentido a leer otras veces. Bueno, allí justamente nos estaban hablando entonces como de estos elementos que también son necesarios que tengamos en cuenta para poder trabajar en estos procesos de la lectura, ¿no? Y entonces es muy importante que tengamos en cuenta, pues que es muy importante, como yo les decía, en primer lugar, no quedarnos como solamente en ese ejercicio superficial, sino que también
como bien lo decían allí, es importante pues que haya un interés también en esa tarea que estamos haciendo, ¿cierto? Y es que en este campo, en este momento en el que estamos, en donde ustedes están haciendo todo un proceso de formación, donde seguramente en muchos casos se van a enfrentar a diferentes tipos de texto, pues es necesario e importante que pues sientan, digamos, de alguna manera interés en ello, porque si no van a poder caer en el error de quedarse simplemente en lo superficial y no ir a profundidad de lo que el texto les está compartiendo, lo que les está comentando, ¿no? Entonces, en primer lugar, poder poner el interés allí. ¿Alguien quiere hablar? Edna, ¿tienes tu micrófono abierto? Edna Rocío Vargas, ¿quieres comentar algo? Ok, bueno, recordemos que es muy importante que si entramos, mantener nuestro micrófono cerrado o tener cuidado porque a veces puede pasar un accidente que se nos abre el micrófono y se pierde el hilo de lo que estamos comentando. Em, entonces es muy importante que, digamos, tengamos interés en ello que queremos leer, también para que tenga sentido y poder fortalecer ese proceso que se está desarrollando allí, que podamos comprender esas ideas centrales, que podamos, digamos, entender todo el texto en su globalidad y desde su profundidad, que es lo más importante. Y en el tema que ella hablaba, ay, perdón un momento. Bueno,
como les estaba comentando, entonces, frente también al sentido que nos hablaban allí en el video sobre el tema del trabajo con la lectura, también lo que tiene que ver con el sentirse competente es muy importante. Entonces, recuerdan que la vez pasada, bueno, la vez pasada o en las primeras clases, no recuerdo ahora, habíamos comentado también la importancia de uno como identificar esos estilos o esas formas que uno tiene de aprender, ¿no? Y de, digamos, como captar o encontrar también el sentido, en este caso, por ejemplo, de lo que uno está leyendo. Entonces, en ese sentido, vamos a compartir como algunos elementos clave para compartir, para profundizar, perdón, estos procesos de escritura y de lectura, digamos, de manera más profunda. En primer lugar, entonces, en tener en cuenta que si usted siente que tiene un estilo mucho más visual, ¿cierto? Que recuerden que hablábamos donde usted se profundiza o se concentra mucho más en lo que tiene que ver con las imágenes, los colores, las formas, digamos que si usted siente que a partir de ahí tiene una mejor comprensión, una mejor retención también de la información, entonces es importante que recorra el texto y asigne sentido, mire las imágenes, la estructura, la cantidad de preguntas, que subraye con colores, nubes, notas al margen, o en su cuaderno también puede ir haciendo, ¿cierto? Algún tipo de estructuras que le permitan a usted a entender, por ejemplo, a través de mapas mentales, lo que hablábamos, mapas conceptuales, algunos conceptos centrales, ir haciendo relaciones que les permitan como comprender el trasfondo, ¿cierto? Y que cuando usted pueda revisar eso que estuvo señalando, estos dibujos, estas estructuras, estos mapas que usted utilizó, pues que pueda como poder explicar lo que comprendió de lo que está leyendo. Tenemos también en un estilo mucho más auditivo, ¿cierto? Si usted se concentra más o aprende más o le guarda un mayor sentido a los sonidos que pueden estar relacionados con eso que usted está leyendo, entonces es muy importante que antes revise y cuente en voz alta lo que tiene el texto, ¿no? A algunos les funciona contarle lo que leyó a otra persona, mirarse al espejo y compartirlo, grabarlo, por ejemplo, grabar lo que comprendió del texto también es muy útil. Busque lo que rima o le genere rimas. En el durante repita con fuerza palabras o conceptos que usted crea que son importantes, que son claves y le pueden ayudar a comprender la globalidad del texto. Haga lectura con ritmo, ¿no? Hay personas que les funciona también ese ejercicio, como colocando, digamos, un poco de métrica a las líneas que está leyendo, señale en la hoja algunos de ellos para que usted luego, por ejemplo, a través de una melodía los pueda recordar, pueda cantar los conceptos, recuerde las rimas. Si considera importante, pues puede poner música tranquila que le permita como concentrarse justamente en ese ejercicio para que pueda entonces luego, por ejemplo, escribir aquello que comprendió desde ese ejercicio enfatizado en este estilo de aprendizaje. Si usted es de un estilo de aprendizaje mucho más kinestésico, que implica, digamos, más toda la integralidad del cuerpo, ¿cierto? Que no se concentra únicamente en las imágenes o en los sonidos. Entonces es muy importante que usted organice la lectura en secciones. Entonces aquí nos dan algunos ejemplos como doblando la hoja, contando y señalando el número con las partes de los dedos. En el durante con un lápiz haga señales en la hoja para recordar movimientos con la cabeza, ¿cierto? Hay personas, digamos que este estilo es muy, muy, muy particular porque digamos que perciben el mundo, digamos, no a veces de manera tan fragmentada como lo hacemos en general. Las personas, ¿cierto? Que de pronto nos concentramos mucho somos eso, más visuales o más desde los sonidos o más desde los olores, sino que necesitan ellos poner en relación como todos los sentidos para poder, digamos, comprender, ¿no? Lo que está sucediendo en una situación particular. Entonces, es
por eso nos recomiendan allí como elementos que impliquen diferentes ejercicios que contemplen la integralidad del cuerpo, ¿no? El movimiento con las palabras, la mímica de las palabras, anotaciones en el tablero, bueno, otros diversos elementos que le permitan como hacer una comprensión del texto y que después lo pueda compartir también y pueda comentar lo que comprendió de allí. Entonces, bueno, no sé si de este ejercicio, de lo que trabajamos alrededor de la lectura y en general de algún tema específico del módulo, tengamos alguna pregunta, algún comentario. Por favor, no olvidar que siempre en cada sesión debemos diligenciar la asistencia. Creo que ya la mayoría sabemos que para ello tenemos que ir al módulo, dirigirnos a la parte donde dice justamente módulos, ahí nos va a aparecer LT y asistencia y ahí ya podemos entrar y diligenciar el formulario para diligenciar la asistencia. En este caso, el tema que trabajamos el día de hoy fue la lectura, para que lo tengamos allí en cuenta. Y bueno, no sé si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que quisiera agregar a lo que abordamos el día de hoy. Profe, Sí, la actividad para esta semana es el parcial. bueno, muchas gracias, Natalia. Sí, importante recordar eso. Sí, siempre después de como ya tuvimos entrega, entonces luego sigue el parcial. Acá nos están preguntando que cuál es el tema, la lectura, que fue lo que abordamos el día de hoy con el ejercicio creativo y con el video y las explicaciones, ¿cierto? Entonces, para darles fechas correctas de lo que nos compete para esta semana desde lo evaluativo, entonces, importante recordar que tienen una actividad, un parcial. Lo voy para que lo podamos ver. Ya te doy la palabra, David. Aquí ya creo que ya lo pueden visualizar. Entonces, bueno, ya hicimos la entrega previa, ¿cierto? Y aquí tenemos este parcial que corresponde al escenario 4, que todavía no está disponible, se abre, como dice acá, el 30 de julio y cierra el 2 de agosto. Entonces, para que lo tengan en cuenta, se programen, se organicen, porque pues tiene una equivalencia de 75 puntos, ¿no? Entonces, importante que puedan revisar, organizarse para poder hacer ese parcial. David. Y luego Laura. Profesor, una pregunta, pues ya que, como usted sabe, y ahorita le comenté, soy nuevo en esto y no sé muy bien cómo es la cuestión para diligenciar la asistencia. Ok. Listo, es muy sencillo, mira, entras al módulo, ¿cierto? De técnicas. Si no te aparece el módulo, si no te aparece el menú a la izquierda, entonces picas aquí en las 3 rayas que están junto al título de primer bloque, ¿cierto? Picas ahí y allí te van a aparecer, te va a aparecer la que dice la opción módulos. Entonces en módulos picas y ahí te va a aparecer lo que yo les decía de LT y asistencia a encuentros. Dan clic ahí y les va a aparecer un formulario para diligenciar, muy sencillo, donde colocan su identificación, su nombre, la facultad, dependiendo pues la carrera de la que cada uno sea, el programa, la modalidad pues virtual, la herramienta a través de la cual se hizo el encuentro, Teams, ¿cierto? Ahí están todas las opciones, ahí les da el nombre del módulo, mi nombre, tutor responsable, nuevamente les va a pedir que coloquen cuál es la persona, entonces ahí vuelven a colocar Evelyn Camargo, ¿cierto? Y el tema, que fue lo que yo les acabé de decir ahorita, que es la lectura, ¿cierto? Y le dan enviar y ya con eso queda registrada la asistencia de cada uno.
¿Listo? Listo, muchas gracias, profesora. Bueno, sí, señor, con gusto. Creo que hay otra manito levantada. Laura. Hola, profe, buenas noches. Sí, buenas Profe, noches. es que, bueno, quería confirmar, el parcial es del escenario 4 nada más. Pues por lo general abarca más que todo lo de los 4, pero puede también tener preguntas de todo lo que se ha visto de ahí hacia atrás, porque pues digamos que todo está integrado, ¿no? No es tampoco fragmentado. Entonces, como es, digamos, un momento evaluativo, no solamente hablará del escenario 4, sino puede tener también preguntas que hable acerca de alguna otra cosa que se abordó en los otros escenarios. Vale, listo, gracias. ¿Listo? Bueno, sí, señora. A ver, por aquí en el chat creo que hay algún mensaje. Bueno. ¿Cuál era el tema? Ya recordaron el tema. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? No. Bueno. Entonces, dejaríamos nuestra sesión hasta este momento. Recuerden que si tienen pues dudas o preguntas, me pueden escribir a través de la plataforma. Y bueno, en estos días revisaré sus trabajos para que de aquí al miércoles pues puedan ya tener la nota de su primera entrega. ¿Listo? Les deseo una feliz noche, que descansen y nos encontramos entonces el otro jueves. Recuerden que siempre la hora de inicio es a las 6:30. ¿Listo? 6:30 empezamos nuestro encuentro. Geraldine. Sí, profe, gracias. Profe, el parcial también tiene 2 intentos, ¿cierto? Sí, señora. Ah, vale, gracias. Listo, bueno, mucho gusto. El parcial es individual, acá está preguntando Karen, sí señora. Esos ejercicios, digamos, evaluativos como los exámenes, los parciales, todo eso sí lo hacen individual. Eso sí, cada uno lo hace solito. Las entregas, sí ya que implican construcción de escribir y demás, esas sí son grupales, ¿vale? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Las personas que todavía no han explorado mucho la plataforma, pónganse en la tarea de revisar las herramientas, de todo lo que contiene allí los módulos para que, digamos, no se vayan a perder de nada. Algunos me han preguntado que dónde están las grabaciones, en los anuncios, siempre les coloco el anuncio y lo tienen ahí de manera permanente el link por el cual pueden entrar a la clase, el link de las grabaciones. A veces me demoro un poco en cargarlo porque es muy pesado el video y entonces YouTube se demora muchísimo para cargar el video y por eso me demoro un poquito en subirles la grabación, pero siempre les coloco allí la grabación porque es que si no, si les pongo simplemente el link de la grabación de Teams, les va a pedir que tienen que pedir un acceso para poder entrar, entonces hasta que a mí me llegue el correo, hasta que lo acepte, hasta que a usted le llegue el correo, bueno, es más demorado, en cambio con el YouTube pues usted ya entra y lo ve y ya. ¿Listo? Entonces, que tengan una feliz noche, que descansen y cualquier duda pues estoy atenta en la plataforma. Bueno. Vale, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches Bueno, para todos. Muchas gracias. buenas noches. Muchas gracias.